¿Hasta dónde puede llegar la mente humana cuando el objetivo no es solo matar, sino jugar un juego mortal con la vida? ¿Qué ocurre cuando alguien decide convertir el asesinato en un deporte personal, un desafío, un tablero en el que cada víctima es una ficha? Hoy te contaré la historia de Alexander Pichushkin, el hombre que quiso llenar las 64 casillas de un tablero de ajedrez, con muertes. Alexander Yurjevich Pichushkin nació el 9 de abril de 1974 en Moscú, Rusia. Para los vecinos, era un niño normal, algo tímido, pero no mostraba signos evidentes de violencia. Sin embargo, desde muy pequeño se sintió diferente. Cuando Alexander tenía 4 años, sufrió un accidente que cambiaría su vida para siempre. Mientras jugaba en un columpio, una fuerte caída le provocó un traumatismo en la parte frontal del cráneo. Después de ese día, sus familiares empezaron a notar un cambio radical en su comportamiento. Alexander se volvió irritable, agresivo y emocionalmente inestable. Este tipo de daño cerebral ha sido asociado con tendencias violentas en muchos asesinos seriales, pues afecta la regulación de los impulsos y la empatía. En el caso de Alexander, fue el detonante que encendió la chispa oscura que crecería dentro de él. En la escuela, Alexander era víctima de bullying. Los demás niños se burlaban, lo provocaban, y él reaccionaba con explosiones violentas. Finalmente, su madre decidió trasladarlo a una escuela para niños con dificultades de aprendizaje, pero allí, lejos de encontrar ayuda, Alexander comenzó a aislarse aún más. Fue durante esta etapa que descubrió el ajedrez. Su abuelo, viendo el potencial de su nieto, lo introdujo en este juego que requería concentración, estrategia y paciencia. Para Alexander, el ajedrez se convirtió en un refugio, un mundo donde podía controlar cada movimiento, cada resultado, cada derrota y cada victoria. Pero el ajedrez también le enseñó algo más, la importancia de planear, de pensar varios pasos adelante, una lección que aplicaría en la forma más macabra posible. El abuelo de Alexander era la única figura paternal cercana y significativa. Cuando falleció, Alexander quedó devastado. Su madre, preocupada, lo llevó a vivir con ella, pero Alexander comenzó a hundirse en una profunda depresión. Fue entonces cuando empezó a consumir alcohol en grandes cantidades. Su forma de sobrellevar la tristeza era emborracharse solo, a veces en parques, a veces en su propia habitación. Su dependencia al alcohol se convirtió en un pilar importante de su vida, y más adelante, en un elemento clave en sus crímenes. El ajedrez, que alguna vez había sido un pasatiempo, ahora se mezclaba con su creciente odio hacia la humanidad. Para Alexander, la vida se convirtió en un tablero de ajedrez real, donde cada persona era una pieza desechable. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos violentos. Soñaba con ser famoso, ser recordado. Decía que matar era como una droga. Sentía el poder absoluto de decidir quién vivía y quién moría. Y así, la transformación estaba completa. Alexander ya no era un joven aficionado al ajedrez. Se estaba convirtiendo en el asesino del ajedrez. El primer asesinato conocido de Pichushkin ocurrió en 1992, cuando aún era un adolescente. Su víctima fue un compañero de escuela llamado Mikhail Odichuk. Según los relatos, Alexander convenció a Mikhail para que fueran juntos a un parque. Una vez allí, lo empujó a un canal. Mikhail murió ahogado. Las autoridades consideraron el incidente como un accidente, y Alexander no enfrentó consecuencias legales. Este éxito reforzó la sensación de impunidad en su mente. Sin embargo, Pichushkin permaneció inactivo durante casi una década después de este primer crimen. Hay quienes creen que durante esos años reprimió sus impulsos, o que incluso cometió otros crímenes no confirmados. Lo cierto es que en 2001, algo se quebró por completo dentro de él. Alexander comenzó a atacar a personas vulnerables, principalmente indigentes y ancianos. Su modus operandi era metódico. Invitaba a la víctima a beber vodka con él en el Parque Vitsa, un extenso y sombrío bosque en el suroeste de Moscú. Mientras bebían, los convencía de brindar por la vida, y en el momento en que el otro bebía, Alexander lo golpeaba brutalmente en la cabeza con un martillo.
Tras matarlos, a menudo empujaba el cuerpo a una alcantarilla o lo abandonaba entre los árboles. En algunos casos, llegaba a introducir botellas o palos en las heridas craneales para asegurarse de que la muerte fuera lenta y atroz. El parque se convirtió en su tablero personal. Cada nuevo asesinato era una jugada, un movimiento calculado hacia un objetivo mayor, llenar todas las casillas del ajedrez. Para Alexander Pichuskin, el ajedrez no era solo un pasatiempo, era un microcosmos perfecto donde todo tenía un orden, un sentido y un objetivo final. Cada movimiento era consecuencia de otro, cada pieza sacrificada servía a un propósito superior. Después de sus primeros asesinatos, Alexander empezó a obsesionarse cada vez más con la idea de coleccionar muertes como si fueran trofeos. Esta idea no surgió de la noche a la mañana, fue el resultado de años de frustración, aislamiento y un hambre de poder que crecía en silencio dentro de él. El tablero de ajedrez con sus 64 casillas se convirtió en el símbolo supremo de su plan. Para muchos, un tablero significa estrategia, elegancia y paciencia. Para Alexander, cada casilla era un espacio que debía ser llenado con una vida arrebatada. La rivalidad con Chikatilo. Alexander sentía un profundo resentimiento hacia Andrei Chikatilo, el tristemente célebre carnicero de Rostov. Chikatilo había matado a 53 personas, convirtiéndose en una especie de monstruo mítico en Rusia. Para Pichuskin, superarlo era un desafío personal, una especie de récord que tenía que batir. En entrevistas posteriores, Alexander confesó que no solo quería matarlo en número, quería superarlo en brutalidad, en originalidad y en el impacto psicológico. Su deseo no era simplemente asesinar, era dejar una huella imborrable en la historia criminal rusa. Su diario de ajedrez, según las investigaciones, Alexander mantenía un cuaderno donde marcaba las muertes. En él dibujaba un tablero y rellenaba casillas a medida que asesinaba. Algunas fuentes dicen que incluso escribía detalles sobre cada víctima, el nombre si lo conocía, el método exacto, la ubicación y hasta pequeñas reflexiones personales. Esto convertía el tablero en un macabro diario de guerra, donde cada casilla no solo representaba un número, sino una experiencia vivida, un triunfo personal. En su mente, cada casilla le daba más poder, más estatus como depredador supremo. La transformación psicológica. Al principio, Alexander buscaba víctimas anónimas, indigentes, ancianos solitarios, alcohólicos abandonados, pero a medida que avanzaba, comenzó a sentir que estos asesinatos ya no eran suficientes. Su necesidad de control y dominación se intensificó. Comenzó a disfrutar cada vez más el proceso previo, ganarse la confianza, beber juntos, compartir un brindis. Para él, esta cercanía antes de matar era un acto casi ritual, un juego mental donde la víctima caía en su trampa sin darse cuenta. Hay testimonios que afirman que Alexander miraba fijamente a los ojos de sus víctimas mientras las atacaba. Para él, la expresión de terror era parte fundamental del juego. Era el equivalente al momento en el ajedrez en el que tu oponente se da cuenta de que ya no hay escape, de que el jaque mate es inminente. Los rituales después del asesinato. Una de las características más perturbadoras era lo que hacía después de matar. Alexander a veces introducía botellas de vodka, ramas o palos en los cráneos de las víctimas. No era suficiente matarlas, necesitaba asegurarse de que el acto fuera único, personal, casi artístico. Esta perversión mostraba su deseo de dejar una firma, un sello distintivo que demostrara al mundo, o al menos a sí mismo, que no era un asesino cualquiera, era un maestro en su propio tablero, un artista del asesinato. Además, Alexander caminaba varias veces alrededor del cadáver. Algunos expertos criminales creen que este paseo representaba un momento de contemplación y triunfo. Era como observar el tablero tras un jaque mate, admirando la partida ganada, el tablero incompleto. Aunque su meta era llenar las 64 casillas, Alexander nunca logró completarlo. Sin embargo, en su mente, cada casilla que lograba llenar era una victoria íntima y sagrada. Durante los interrogatorios, llegó a decir: el ajedrez enseña a matar. La partida termina solo cuando el rey cae.
Yo era el rey. Para él, la vida y la muerte eran tan frías y calculadas como una partida. Cada error era irreparable. Cada movimiento debía ser medido. La diferencia es que en su tablero, el rey siempre era la víctima. La obsesión de Alexander Pichuskin con el tablero de ajedrez fue mucho más que una simple manía, era la esencia de su filosofía, su justificación, su adicción. Con cada casilla que llenaba, se acercaba más a convertirse en el monstruo legendario que tanto deseaba ser. Su tablero sigue siendo uno de los símbolos más siniestros en la historia criminal, recordándonos que a veces, el juego más peligroso no se juega sobre un tablero de madera, sino en la mente de un hombre dispuesto a todo. Durante los primeros años de su macabra carrera, Alexander Pichuskin mantenía un patrón meticuloso y discreto. Elegía a personas vulnerables, sin hogar o ancianos solitarios, a quienes nadie buscaría con urgencia. Era un método frío, práctico y seguro, pero con el tiempo, algo cambió en su mente. La emoción que le producían los asesinatos comenzó a desvanecerse. Las muertes anónimas ya no le resultaban suficientes. La búsqueda de un nuevo desafío. Alexander, como cualquier adicto, necesitaba dosis cada vez mayores de adrenalina. Matar indigentes era para él como jugar partidas fáciles de ajedrez contra novatos. Quería rivales más difíciles, víctimas que representaran un riesgo mayor y que le dieran una sensación de peligro real. Empezó a fijarse en personas de su propio entorno, compañeros de trabajo, conocidos del barrio, incluso amigos. De esta manera, se aseguraba de experimentar un subidón emocional más intenso. Además, en su mente distorsionada, comenzar a matar gente cercana era la evolución lógica de su juego. Si cada víctima era una pieza, cada nuevo asesinato se convertía en una jugada más compleja, como si pasara de un ajedrez amateur a una gran final de campeonato. El caso de Marina Moskalyova. El error fatal de Pichuskin llegó con Marina Moskalyova, una mujer que trabajaba en la misma empresa que la madre de Alexander. Marina era madre soltera y muy dedicada a su hijo adolescente. Alexander comenzó a acercarse a ella con cortesía, ofreciéndole ayuda en el trabajo, conversando con ella durante las pausas. Marina empezó a confiar en él. Un día, Alexander le propuso dar un paseo por el Parque Vitsa después del trabajo. Marina, sin sospechar nada, aceptó. Antes de salir, escribió una nota para su hijo: «Voy al parque con Alexander». Esta pequeña nota cambiaría la historia. El paseo al parque. Mientras caminaban, Alexander mantenía su típico ritual. Llevaba vodka y charlaba para relajar a la víctima. En su mente, cada paso era parte del ritual final. Mientras bebían, Alexander la persuadió de brindar por la vida, una ironía cruel que se había convertido en su frase característica antes de matar. Pero Marina, aunque confiada, comenzó a sentirse incómoda. Quizá percibió en sus gestos una inquietud extraña. Tal vez notó en su mirada esa chispa fría que tantas víctimas anteriores no lograron advertir. Cuando finalmente Alexander la atacó, fue brutal. La golpeó en la cabeza con un martillo y, como en otros casos, le introdujo una botella en la herida craneal para asegurarse de que la muerte fuera total y, sobre todo, humillante. Después, arrojó el cuerpo al bosque y se marchó, creyendo haber realizado una jugada perfecta. La nota que lo delató, pero Alexander no sabía que Marina había dejado esa nota en casa. Su hijo, al no verla regresar, leyó el mensaje y supo inmediatamente quién era el responsable. Cuando la policía encontró el cuerpo y revisó el bolso de Marina, hallaron el billete de metro con la hora exacta y el nombre del acompañante. Este detalle permitió reconstruir el recorrido que hizo ese día y relacionar directamente a Alexander con el crimen. Fue la primera vez que una de sus víctimas estaba vinculada de manera tan directa a él. Antes, se había sentido invencible, sin testigos, sin pistas, sin evidencia tangible. Pero con Marina, todo cambió. El declive psicológico. Después del asesinato de Marina, Alexander comenzó a perder el control. Se volvió cada vez más confiado y arrogante. Creía que podía actuar sin consecuencias, que era intocable. Algunos testimonios afirman que Alexander llegó a insinuar indirectamente
a compañeros de trabajo que las personas podían desaparecer sin dejar rastro, casi como si buscara reconocimiento por sus crímenes. A diferencia de otros asesinos seriales que se vuelven más cuidadosos con el tiempo, Alexander empezó a arriesgarse más. En lugar de refinar su método, lo degradó. Quería más emoción, más atención, más juego mental. Este descuido se reflejaba en detalles cada vez más obvios. Usaba su ropa habitual en las escenas del crimen, dejaba rastros de vodka, y a veces incluso era visto en el parque por otras personas. El fin inminente, cuando la policía comenzó a investigar con seriedad la desaparición de Marina, rápidamente conectaron a Alexander con ella. Gracias al billete de metro y la nota en casa, la policía no solo encontró a un sospechoso, sino a un hombre cuya historia de fondo empezó a revelar patrones inquietantes. El Parque Vitsa, hasta entonces un lugar que para la mayoría de Moscú era solo un gran bosque urbano, se transformó en el escenario de uno de los mayores horrores criminales rusos. Se descubrió que había sido el tablero secreto donde Alexander jugaba su partida mortal. Una vez identificado, el cerco se cerró. La arrogancia de Alexander, su creciente desprecio por las reglas, y su deseo de notoriedad habían cavado su propia tumba. La transición de Alexander hacia víctimas conocidas marcó un punto de no retorno. Fue el cambio que convirtió un cazador de sombras en un monstruo visible para todos. En su afán de sentirse invencible y superar a Chikatilo, Alexander perdió el control sobre su juego. En el ajedrez, cometer un solo error puede significar el jaque mate, y para Alexander, la nota de Marina Moskalyova fue exactamente eso, el movimiento que lo derrotó para siempre. El 16 de junio de 2006, Alexander Pichushkin fue arrestado. Durante el interrogatorio, su comportamiento sorprendió incluso a los oficiales más experimentados. No solo confesó sin mostrar arrepentimiento, sino que se sintió orgulloso de detallar cada asesinato. Llevó a los investigadores al parque y les mostró con exactitud dónde había matado a cada víctima. Pichushkin afirmó haber matado al menos a 61 personas, pero solo se pudieron comprobar formalmente 48. Aún así, él insistía en que su número real era mayor y que su meta era completar las 64 casillas. Cuando le preguntaron si lamentaba algo, respondió con frialdad: arrepentirme, solo lamento no haber matado a más. Durante el juicio, Pichushkin se mostraba arrogante, a menudo miraba fijamente a los familiares de las víctimas y sonreía. Era evidente que disfrutaba la atención mediática y el miedo que provocaba. En octubre de 2007, Alexander fue condenado a cadena perpetua, con los primeros 15 años en régimen de aislamiento. La sentencia fue recibida con alivio por la comunidad y con horror por los familiares de las víctimas. Durante el juicio, Pichushkin continuó describiendo sus crímenes con un nivel de detalle macabro. No mostró emoción ni empatía. En el fondo, él seguía viéndose como un gran maestro de un juego mortal. Los psicólogos forenses lo describieron como un narcisista extremo, incapaz de sentir culpa, que veía a los humanos como piezas desechables en su tablero personal. Para él, la vida era un escenario donde solo existían ganadores y perdedores. Hasta el día de hoy, Alexander Pichushkin se encuentra en la prisión de alta seguridad Polar Oul en Karp, Rusia. Allí cumple su condena aislada, sin posibilidad de libertad. Muchos se preguntan, ¿qué llevó a Pichushkin a convertirse en el asesino del ajedrez? Algunos investigadores señalan la combinación de su lesión cerebral, su adicción al alcohol y su profunda soledad. Otros creen que el vacío emocional dejado por la muerte de su abuelo lo empujó a buscar atención y poder a través de la violencia. Sin embargo, lo que más resalta es su necesidad de notoriedad. Para Alexander, no era suficiente matar, necesitaba ser reconocido, quería entrar en la historia, superar a otros asesinos y ser recordado. Esta obsesión por superar a Chikatilo muestra la mentalidad competitiva que desarrolló a través del ajedrez. Cada víctima era un punto, una casilla conquistada, una jugada maestra que lo acercaba a su meta final. Detrás de cada casilla, de cada punto en el tablero, había una vida humana. Personas que tenían historias, familias, sueños, aunque muchos fueran indigentes o ancianos invisibles para la sociedad.
El caso de Pichuskin nos recuerda la facilidad con la que la sociedad puede ignorar a los más vulnerables. Muchas de sus víctimas ni siquiera fueron reportadas como desaparecidas. Para Pichuskin, eran invisibles. Para el resto de la ciudad, también. Y en ese olvido colectivo, él encontró el escenario perfecto para su cacería. Alexander Pichuskin, el asesino del ajedrez, se convirtió en uno de los asesinos seriales más notorios de Rusia. Su historia nos deja con preguntas incómodas. ¿Podría haberse evitado si alguien hubiera notado los signos desde su infancia? ¿La sociedad falló en proteger a las víctimas invisibles? ¿Hasta dónde puede llegar la sed de poder y reconocimiento? Para Alexander, el ajedrez no era solo un juego, era la metáfora perfecta de su visión de la vida, un tablero donde él era el único jugador y todos los demás eran piezas sacrificables. Hoy, mientras pasa sus días en aislamiento, el tablero permanece incompleto, la última casilla nunca fue llenada, pero, aunque su tablero quedó a medias, el daño ya estaba hecho, y las vidas que arrebató no pueden volver. El ajedrez es un juego que requiere paciencia, estrategia y control. Alexander Pichuskin llevó estos principios a un extremo monstruoso, convirtiendo su obsesión en una máquina de muerte. La próxima vez que veas un tablero de ajedrez, tal vez recuerdes que, para algunos, cada movimiento puede significar mucho más que una simple jugada. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres más relatos oscuros y sorprendentes, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Hasta la próxima.